El árbol de la vida es uno de los símbolos más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Para muchos, este árbol evoca imágenes del jardín del Edén, un paraíso perdido donde la vida eterna estaba al alcance de la humanidad. Sin embargo, el árbol de la vida es mucho más que un elemento de un antiguo jardín. Está profundamente arraigado en la historia de la humanidad y nuestra relación con Dios. ¿Sabías que el árbol de la vida en la Biblia es mencionado tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, simbolizando la vida eterna y la conexión con Dios? A lo largo de la Biblia, este árbol aparece en momentos clave, ofreciendo esperanza y recordándonos lo que una vez estuvo a nuestro alcance y se perdió. La primera vez que se menciona fue en el libro de Génesis, en el corazón del jardín del Edén. Su presencia no es meramente decorativa, simboliza la vida eterna y la plenitud que Dios ofreció a Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Este versículo resalta la importancia central de este árbol en el plan divino para la humanidad. En los próximos minutos comprenderás de una vez por todas cómo el árbol de la vida juega un papel fundamental hasta el día de hoy. El final te sorprenderá, pero antes comparte con personas que amas en Facebook, WhatsApp y Telegram. Hablemos de su amor y verdad y dejemos que su palabra transforme nuestros corazones. Y si te gusta este tipo de estudio, comenta ahora abajo, yo quiero más. Así sabré si realmente debo continuar trayendo nuevos videos. Más allá de su primera aparición, el árbol de la vida vuelve a emerger en la Biblia en momentos cruciales, subrayando temas de restauración y redención. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se describe un árbol que sana a las naciones y ofrece frutos constantemente. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Este pasaje nos muestra una visión de esperanza y renovación, donde lo perdido es recuperado y superado. Exploraremos el viaje del árbol de la vida desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desentrañando sus significados ocultos y revelando sus profundas conexiones con nuestra fe y existencia. Cada paso nos acercará a comprender mejor este símbolo eterno y su relevancia continua en nuestras vidas. El jardín del Edén es donde el árbol de la vida hace su primera aparición, marcando el inicio de su viaje a través de la Biblia. En este paraíso original, el árbol simboliza la oferta de Dios de vida eterna y abundancia a la humanidad. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios, con acceso directo a este árbol vital. Y Jehová, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Este versículo sitúa el árbol en el contexto de un jardín divino, un lugar de comunión y provisión divina. El árbol estaba situado en el centro del Edén, destacando su importancia primordial en el plan de Dios. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Esta ubicación central sugiere que la vida y la sustancia de Dios estaban al alcance de la humanidad, siempre y cuando permanecieran en obediencia y relación con Él. El jardín no era solo un espacio físico de belleza, sino un lugar de comunión íntima con Dios. Adán y Eva no solo tenían acceso a comida y refugio, sino también a una conexión directa con su Creador. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Génesis 3:8.
Esta relación cercana y sin barreras es un aspecto crucial del estado original de la humanidad en el Edén. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es fundamental para entender el significado. Dios dio una instrucción clara a la primera pareja humana, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Esta prohibición establecía un límite destinado a protegerlos y mantener su relación con Dios intacta. La tentación, sin embargo, llegó en forma de una serpiente astuta que cuestionó la palabra de Dios. Y la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. Este engaño sembró dudas en la mente de Eva, llevándola a desobedecer la única prohibición divina. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva eligieron confiar en su propio juicio en lugar de obedecer a Dios. La consecuencia de esta desobediencia fue inmediata y devastadora. Y Jehová Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22. Para evitar que Adán y Eva vivieran eternamente en su estado caído, Dios los expulsó del Edén y puso querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Este acto de expulsión simbolizó la separación entre Dios y la humanidad, un tema que resuena a lo largo de la Biblia. Aunque el acceso al árbol de la vida fue perdido, la historia de la Biblia es una narrativa de redención. La pérdida inicial en el Edén prepara el escenario para la promesa de restauración y esperanza que se despliega en las Escrituras. Cada aparición posterior del árbol de la vida es un recordatorio de esta promesa, culminando en la visión de un nuevo paraíso en el Apocalipsis. El árbol de la vida, aunque perdido tras la desobediencia de Adán y Eva, sigue siendo un símbolo potente de esperanza en la Biblia. A través de las Escrituras encontramos referencias que apuntan a la posibilidad de restauración y redención. En Proverbios, la sabiduría se describe como un árbol de vida. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:18. Aquí, la sabiduría divina ofrece una vía para recuperar lo que se perdió en el Edén. Esta esperanza también se refleja en las promesas de Dios a su pueblo. En Ezequiel 47:12 se describe una visión de un río que fluye del templo de Dios, bordeado de árboles cuyas hojas no se marchitan y cuyos frutos no fallan. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Esta visión es un eco del árbol de la vida, prometiendo un futuro de provisión y sanidad. La reaparición del árbol de la vida en el Apocalipsis refuerza esta temática de esperanza y restauración. En la visión de Juan, el árbol aparece en la Nueva Jerusalén, simbolizando la plenitud de la promesa de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Este pasaje no solo señala la restauración de lo perdido, sino que también abre la puerta a una nueva y eterna comunión con Dios. Así, el árbol de la vida, a lo largo de la Biblia, sirve como un hilo conductor que une la narrativa de la caída con la esperanza de la redención. Este símbolo nos invita a reflexionar sobre la promesa de Dios de una vida eterna y abundante, accesible a través de la fe y la obediencia a sus enseñanzas. El árbol de la vida no desaparece de la narrativa bíblica
tras la expulsión de Adán y Eva del Edén. De hecho, reaparece en momentos cruciales, destacando la continua presencia y promesa de Dios. En el libro de Apocalipsis, el árbol se presenta en una visión gloriosa del futuro. Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 1, 2. Esta imagen poderosa subraya la restauración final de la creación. La reaparición del árbol de la vida en el Apocalipsis no solo simboliza la vida eterna, sino también la sanidad y la unidad de todas las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Apocalipsis 22, 3. Este versículo destaca la culminación de la historia de redención, donde la maldición del Edén es finalmente levantada y la comunión con Dios es completamente restaurada. En el libro de Ezequiel también encontramos referencias que evocan el árbol de la vida. En una visión de un nuevo templo, Ezequiel describe árboles que crecen a lo largo de un río, con hojas que no se marchitan y frutos que nunca fallan, para la sanidad de las naciones. Ezequiel 47:12. Esta visión es un presagio del cumplimiento final en el Apocalipsis, mostrando la continuidad de la promesa de Dios a lo largo de la historia bíblica. Así, el árbol de la vida reaparece en momentos significativos para recordarnos la fidelidad de Dios y su plan de restauración. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, este símbolo nos guía a través de una narrativa de esperanza, redención y vida eterna, invitándonos a participar en la promesa divina. En el libro de Apocalipsis, el árbol de la vida resurge en una visión espectacular del fin de los tiempos. Esta reaparición no es meramente un retorno a lo conocido, sino un nuevo comienzo en un contexto renovado y glorificado. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22, 1. Esta descripción inicial establece la escena para la revelación del árbol, situado a ambos lados de este río de vida. El árbol en esta visión produce 12 tipos de frutos, uno para cada mes, simbolizando la provisión continua y abundante de Dios. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Apocalipsis 22, 2. La constancia de los frutos ilustra la perpetua generosidad y cuidado divino, asegurando que la vida y el sustento estén siempre disponibles para los redimidos. Además de sus frutos, las hojas del árbol de la vida tienen un propósito específico y sanador. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 2. Esta característica destaca un nuevo aspecto del árbol, su capacidad de sanar y unificar. En contraste con la división y el sufrimiento que marcó gran parte de la historia humana, el árbol ahora se presenta como un agente de sanidad y reconciliación global. Esta nueva aparición del árbol de la vida no solo representa la restauración de lo perdido en el Edén, sino que también marca el comienzo de una nueva era de paz y unidad. A medida que avanzamos en esta exploración, veremos cómo este símbolo se entrelaza con la narrativa de redención y esperanza a lo largo de la Biblia, culminando en esta visión gloriosa de la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis presenta una imagen de la creación restaurada, donde la maldición del jardín del Edén es finalmente revertida, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22, 3.
Este versículo nos muestra un mundo donde la separación y el sufrimiento causados por el pecado original ya no existen, y donde la presencia de Dios es plena y constante. La reversión de la maldición se refleja en la restauración del acceso al árbol de la vida. En el Edén, Adán y Eva fueron expulsados para evitar que comieran del árbol y vivieran eternamente en su estado caído. Y Jehová Dios dijo: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, el acceso es libre y abierto para todos los que han sido redimidos. La restauración de este acceso simboliza la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. Este versículo sugiere una intimidad renovada y sin obstáculos con Dios, algo que Adán y Eva disfrutaron antes de su caída. La visión de Juan nos muestra un mundo donde la comunión con Dios es completa y perfecta. El acto de revertir la maldición no solo implica la restauración física, sino también una transformación espiritual. La Nueva Jerusalén representa no solo un lugar de belleza y provisión, sino un estado de ser donde la humanidad vive en armonía total con su Creador. Este tema de redención y transformación es central en la narrativa bíblica y se refleja poderosamente en la reaparición del árbol de la vida. En la visión del Apocalipsis, el árbol de la vida adquiere un nuevo propósito: la sanidad y la unidad de las naciones. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Este versículo destaca un aspecto crucial del árbol en esta nueva era: su capacidad para sanar las divisiones y heridas que han plagado a la humanidad desde la caída. El contexto histórico de la Biblia está lleno de conflictos y divisiones entre naciones, muchas veces reflejando la ruptura de la relación entre Dios y su creación. En el relato de la Torre de Babel, por ejemplo, la humanidad fue dispersada y sus lenguas confundidas debido a su orgullo y desobediencia. Génesis 11:1-9. En contraste, el árbol de la vida en el Apocalipsis simboliza un tiempo de reconciliación y restauración, donde las naciones ya no estarán divididas. La sanidad de las naciones implica más que una simple curación física. Abarca una restauración completa de las relaciones y la creación de una nueva comunidad global bajo el reinado de Dios. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Esta visión de unidad global es una culminación del plan redentor de Dios, donde la diversidad de las naciones se reúne en adoración y servicio. El árbol de la vida, por lo tanto, se convierte en un símbolo de esperanza no solo para individuos, sino para la humanidad en su conjunto. La promesa de sanidad y unidad resuena profundamente en un mundo marcado por el conflicto y la división. Este tema de sanidad universal es una de las promesas más poderosas del Apocalipsis y una parte esencial de la visión de la Nueva Jerusalén. El árbol de la vida, tal como se describe en el Apocalipsis, tiene un propósito renovado y expandido: la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Lo que indica un alcance global en su influencia y poder. Este enfoque en la sanidad subraya la idea de que la redención ofrecida por Dios no es solo personal, sino también colectiva. La sanidad de las naciones incluye la restauración de la justicia y la eliminación de las injusticias que han marcado la historia humana. En Isaías 2:4 se nos da una visión profética de un tiempo en que convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Esta profecía se alinea con la visión del Apocalipsis, donde la sanidad y la paz prevalecen. Además de la justicia, la sanidad implica una restauración de las relaciones entre los pueblos. El Apocalipsis describe una ciudad donde las naciones caminan a la luz de Dios y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21-24. Este pasaje sugiere una unidad y cooperación global, un contraste marcado con la historia de conflicto y división. La sanidad de las naciones refleja la plena realización del reino de Dios en la tierra. Esta visión de un mundo restaurado y unido bajo la autoridad de Dios es una culminación de la esperanza bíblica. A medida que exploramos este tema, vemos cómo el árbol de la vida simboliza no solo la restauración personal, sino una transformación total del orden mundial, alineado con la justicia y la paz divinas. El árbol de la vida en el Apocalipsis no solo es un símbolo de sanidad, sino también de restauración y reconciliación. Después de la caída de Adán y Eva, la humanidad experimentó una ruptura significativa en su relación con Dios. Sin embargo, el árbol en la Nueva Jerusalén representa la reconciliación final y completa entre Dios y su creación. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. Este versículo indica una intimidad renovada y una identidad firmemente anclada en Dios. La restauración también se refleja en la promesa de vida eterna. En el Edén, Adán y Eva perdieron el acceso a la vida eterna debido a su desobediencia. Ahora en el Apocalipsis, el acceso al árbol de la vida se ha restaurado para aquellos que han sido redimidos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Esta restauración simboliza la plenitud de la promesa divina y la culminación del plan redentor de Dios. La reconciliación entre Dios y la humanidad no solo afecta nuestra relación con el Creador, sino también nuestras relaciones entre nosotros. El Apocalipsis pinta una imagen de una comunidad global unida bajo el señorío de Cristo, y traerán la gloria y la honra de las naciones a ella. Apocalipsis 21-26. Esta unidad refleja el ideal de una creación restaurada y reconciliada, donde las divisiones del pasado han sido superadas. A medida que continuamos explorando el árbol de la vida, vemos cómo este símbolo encapsula la narrativa de redención y restauración de la Biblia. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida nos guía a través de una historia de esperanza, renovación y reconciliación, mostrando la fidelidad inquebrantable de Dios y su compromiso con su creación. A lo largo de la Biblia, los árboles se utilizan repetidamente como símbolos de vida, crecimiento y fortaleza espiritual. Desde el principio, en el jardín del Edén, hasta las visiones proféticas, los árboles representan aspectos profundos de la existencia humana y divina. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Este versículo resalta la conexión entre la justicia y la prosperidad, utilizando la imagen de un árbol fértil. Los árboles también simbolizan la sabiduría y la vida eterna en los proverbios. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:18. Aquí, la sabiduría se equipara con el árbol de la vida, sugiriendo que seguir los caminos de Dios conduce a una existencia plena y duradera. Este uso metafórico de los árboles subraya la importancia de la sabiduría divina en la búsqueda de una vida abundante. Además, en la narrativa de la Biblia, los árboles sirven como recordatorios constantes de la presencia y provisión de Dios. En el libro de Ezequiel se describe un río flanqueado por árboles que no dejan de dar fruto y cuyas hojas sanan.
A uno y otro lado del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Ezequiel 47:12. Este pasaje profético refuerza la visión del árbol de la vida como un símbolo de la vida eterna y la sanidad. Por lo tanto, los árboles en la Biblia no son meramente elementos del paisaje, son portadores de significados profundos y duraderos. Representan la vida, la sabiduría, la justicia y la presencia continua de Dios en el mundo. A través de estas imágenes, la Biblia comunica verdades espirituales esenciales que resuenan a lo largo de toda la Escritura. En el primer salmo encontramos una poderosa comparación entre los justos y los árboles plantados junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Esta imagen nos proporciona una rica metáfora sobre la vida de aquellos que siguen los caminos de Dios, destacando la estabilidad, la fecundidad y la resiliencia. Los árboles plantados junto a corrientes de agua simbolizan la nutrición continua y la provisión divina. Así como un árbol recibe el sustento necesario del agua, los justos obtienen su fortaleza y vitalidad de la palabra de Dios. Este versículo sugiere que aquellos que meditan en la ley de Dios día y noche están constantemente alimentados y fortalecidos, capaces de resistir las pruebas y desafíos de la vida. La referencia a dar fruto en su tiempo implica que los justos no solo prosperan personalmente, sino que también tienen un impacto positivo en su entorno. Así como un árbol fructífero proporciona alimento y sombra, los justos ofrecen guía, apoyo y bendiciones a quienes los rodean. Su vida es productiva y benéfica, reflejando el propósito y la generosidad de Dios. La promesa de que sus hojas no caen y todo lo que hacen prospera es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios. Esta imagen de un árbol perenne que no se marchita resuena con la idea de una vida de éxito y estabilidad sostenida por la obediencia y la fe en Dios. En resumen, el Salmo 1:3 utiliza la metáfora del árbol para ilustrar la vida abundante y fructífera que Dios promete a los justos. En el libro de Proverbios, la sabiduría es descrita como un árbol de la vida, destacando su importancia central en la vida del creyente. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Proverbios 3:18. Este versículo resalta que la sabiduría divina no solo guía a una vida justa, sino que también otorga una existencia plena y abundante. La sabiduría, en este contexto, se presenta como una fuente de vida y bienestar. Al igual que el árbol de la vida en el jardín del Edén, la sabiduría ofrece sustento y crecimiento espiritual. Aquellos que buscan y aplican la sabiduría de Dios en sus vidas experimentan una transformación que les permite vivir en armonía con los principios divinos, lo que resulta en bendiciones y prosperidad. El acto de echar mano a la sabiduría implica un esfuerzo activo y continuo para buscar y aplicar la comprensión divina. No es suficiente conocer la sabiduría. Debe ser integrada y practicada en la vida diaria. Este esfuerzo constante es recompensado con una vida llena de significado y propósito, reflejando la naturaleza generosa y sustentadora del árbol de la vida. El versículo enfatiza la felicidad de aquellos que retienen la sabiduría. La bienaventuranza que se menciona aquí sugiere una alegría profunda y duradera que proviene de vivir según los principios de Dios. La sabiduría, por lo tanto, no es solo una guía moral, sino una fuente de verdadera felicidad y satisfacción, transformando la vida de los creyentes de manera integral. En el Apocalipsis, el árbol de la vida se describe con detalles específicos sobre sus frutos y hojas, que tienen un significado profundo.
En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Esta imagen no solo simboliza la vida eterna, sino también la provisión continua y la sanidad. Los 12 frutos del árbol de la vida representan la plenitud y la perfección de la provisión divina. Cada mes, el árbol produce un nuevo fruto, indicando una provisión inagotable y constante de Dios para su pueblo. Esta imagen resuena con la promesa de que Dios cuidará de sus hijos en todas las estaciones de la vida, asegurando que nunca les falte lo necesario para su sustento espiritual y físico. Las hojas del árbol, destinadas a la sanidad de las naciones, simbolizan la restauración y la reconciliación universal. Después de siglos de conflicto y división, estas hojas representan la curación de heridas profundas y la unidad de toda la humanidad bajo el reinado de Dios. Este aspecto del árbol de la vida subraya el propósito redentor de Dios, que incluye la sanidad de relaciones rotas y la eliminación de todas las barreras que separan a las naciones. La mención específica de que las hojas son para la sanidad de las naciones amplía el alcance del árbol de la vida más allá del individuo, abarcando a toda la humanidad. Esto refuerza la visión de un futuro donde no solo los creyentes individuales son restaurados, sino donde toda la creación experimenta la plenitud de la sanidad y la reconciliación divina. Así, el árbol de la vida en el Apocalipsis encapsula la esperanza de una renovación total y universal. El árbol de la vida en el Apocalipsis es un poderoso símbolo de la provisión continua y el cuidado de Dios. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Apocalipsis 22:2. Esta imagen sugiere una abundancia constante y confiable, una promesa de que Dios siempre proveerá para las necesidades de su pueblo. La producción mensual de frutos destaca la idea de que la provisión de Dios no es esporádica ni limitada a ciertas épocas del año. En cambio, es una provisión continua que asegura que sus hijos tengan lo que necesitan en todo momento. Esta constante producción de frutos también simboliza la fidelidad de Dios, que nunca falla en cuidar y sustentar a quienes confían en Él. Además, esta provisión continua refleja la naturaleza de Dios como un proveedor inagotable. En Salmos 23:1 se dice: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Este salmo refuerza la confianza en que Dios, como buen pastor, se asegurará de que sus ovejas nunca carezcan de lo necesario. El árbol de la vida en el Apocalipsis extiende esta promesa a una visión eterna de provisión y cuidado. La abundancia de frutos y la sanidad ofrecida por las hojas del árbol también subrayan la generosidad de Dios. No solo provee para las necesidades físicas y espirituales de su pueblo, sino que también ofrece sanidad y restauración a las naciones. Este cuidado integral muestra el amor de Dios por toda su creación y su deseo de ver a toda la humanidad restaurada y reconciliada con Él. El lugar donde se encuentra el árbol de la vida en la Biblia tiene un significado profundo y simbólico. En Génesis, el árbol está situado en el centro del jardín del Edén, lo que subraya su importancia en la creación divina. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2:9. Esta ubicación central simboliza la vida y la provisión continua de Dios, disponibles para Adán y Eva en su estado original de inocencia y comunión con Dios. El árbol de la vida en el Apocalipsis también se encuentra en una posición central, esta vez en la Nueva Jerusalén.
En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Apocalipsis 22:2. Esta colocación en el corazón de la ciudad santa destaca su papel como fuente eterna de vida y sanidad para todos los que habitan en la presencia de Dios. El hecho de que el árbol esté accesible a ambos lados del río enfatiza la universalidad de la provisión y sanidad divinas. Además, la centralidad del árbol de la vida en ambas visiones sugiere que la vida plena y eterna solo se encuentra en comunión con Dios. En el Edén, el árbol representaba la vida que Dios ofrecía a la humanidad. En la Nueva Jerusalén, simboliza la vida eterna restaurada y la comunión renovada con el Creador. Y allí estarán su trono y el del Cordero, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Este versículo refuerza la idea de que la presencia de Dios es el núcleo de la vida eterna. La ubicación del árbol de la vida en la Biblia, tanto en el Edén como en la Nueva Jerusalén, nos invita a reflexionar sobre la centralidad de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que la verdadera vida y sanidad se encuentran en su presencia y que su provisión es abundante y continua. Este simbolismo de ubicación es crucial para entender el mensaje de esperanza y redención que atraviesa toda la narrativa bíblica. El jardín del Edén no era solo un lugar físico, sino también un espacio sagrado donde Dios se encontraba con la humanidad, similar a un templo. En este contexto, el árbol de la vida puede verse como un símbolo del templo, representando la presencia y la vida de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Este jardín templo era un lugar de comunión directa y continua con Dios. En los templos antiguos, a menudo se encontraban símbolos de vida y fertilidad, como árboles y fuentes de agua, que representaban la bendición y la presencia de la divinidad. El árbol de la vida en medio del Edén cumple una función similar, siendo un signo tangible de la vida y la provisión divinas. Y el árbol de la vida en medio del huerto, Génesis 2:9. Esta ubicación central dentro del jardín refuerza su papel como un símbolo de la vida y la presencia de Dios. La relación entre el Edén y los templos posteriores en la Biblia es clara. En el templo de Jerusalén, por ejemplo, había elementos que recordaban el Edén, como los querubines y las imágenes de plantas y flores. Estos elementos no eran solo decorativos, sino que evocaban el primer lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Hizo asimismo en el oráculo querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Primero Reyes 6:23. Estos querubines en el templo recordaban los querubines que guardaban el camino al árbol de la vida después de la caída. Génesis 3:24. El árbol de la vida, como símbolo del templo en el Edén, subraya la intención original de Dios de habitar con su creación en una relación de vida y provisión continua. Esta imagen del árbol templo se repite en la visión de la Nueva Jerusalén, donde el trono de Dios y el Cordero están en medio de la ciudad, y el río de la vida fluye desde allí, con el árbol de la vida a sus lados. Apocalipsis 22:1-2. Así, vemos una continuidad en el propósito de Dios de estar en comunión con la humanidad, desde el principio en el Edén hasta el final en la Nueva Jerusalén. En el jardín del Edén, la vida y la presencia de Dios eran palpables y accesibles. Adán y Eva disfrutaban de una relación íntima y directa con su Creador, caminando y conversando con Él en la frescura del día. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. Esta cercanía con Dios era un reflejo de la intención original de Él de habitar entre su creación y proporcionar vida en abundancia. El árbol de la vida en el centro del jardín simbolizaba esta relación vital
y la provisión continua de Dios. Cada vez que Adán y Eva miraban o se acercaban a este árbol, eran recordados de la vida eterna y la sustancia divina que estaban a su disposición. Y el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2:9. Este acceso directo al árbol reflejaba la accesibilidad de la vida y la provisión de Dios para la humanidad. Además, el Edén como lugar de la presencia de Dios se refleja en las descripciones de los templos posteriores. El tabernáculo y el templo de Jerusalén estaban adornados con imágenes que evocaban el Edén, como querubines, palmas y flores. Estas imágenes servían para recordar al pueblo de Israel que Dios deseaba habitar entre ellos, al igual que lo había hecho en el jardín original. Hizo también en el santuario querubines y palmas y labores de flores. Primera Reyes 6:29. El acceso a la vida y la presencia de Dios, simbolizado por el árbol de la vida, era una parte integral del diseño original de la creación. Este acceso fue interrumpido por la caída, pero la promesa de restauración y redención a través de Cristo apunta a un retorno a esa comunión original. En la Nueva Jerusalén, el acceso al árbol de la vida y la presencia de Dios serán completamente restaurados, reflejando la intención de Dios de habitar con su pueblo eternamente. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivieron en un estado de perfecta armonía con Dios en el jardín del Edén. Este jardín no solo era un lugar de belleza física, sino también un espacio de comunión íntima y continua con su Creador. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Este entorno idílico proporcionaba todo lo necesario para la vida física y espiritual de Adán y Eva. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban de una relación directa y sin barreras con Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Génesis 3:8. Este versículo describe una interacción cotidiana y cercana con Dios, destacando la intimidad de su relación. El jardín era un lugar donde podían experimentar la presencia de Dios de manera tangible y constante, un reflejo del diseño original de la creación. El árbol de la vida, situado en el centro del jardín, simbolizaba esta vida abundante y la provisión de Dios. Adán y Eva tenían acceso libre a este árbol, que representaba la oferta de vida eterna y la plenitud divina. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2:9. La presencia del árbol en el centro del jardín subraya su importancia como fuente de vida y sustento espiritual. La vida en el Edén era ideal, pero también implicaba una prueba de obediencia y confianza en Dios. El mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal representaba una elección crucial para Adán y Eva. Su decisión de desobedecer llevó a la caída, una ruptura en su relación con Dios y la pérdida del acceso al árbol de la vida. Esta historia prepara el escenario para el tema de redención que se desarrolla a lo largo de la Biblia, culminando en la restauración prometida en el Apocalipsis. La relación entre Adán, Eva y Dios en el jardín del Edén es un ejemplo del ideal de comunión que Dios desea tener con la humanidad. Adán y Eva vivían en un entorno donde podían disfrutar de la presencia de Dios de manera directa y personal. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este acto de creación refleja la cercanía y el cuidado de Dios en la formación de la humanidad. En el jardín, Adán y Eva tenían acceso a toda la provisión de Dios, incluyendo el árbol de la vida, que simbolizaba la vida eterna y la plenitud. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista,
y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2:9. Este acceso libre al árbol de la vida destaca la intención de Dios de proporcionar una existencia abundante y sostenida para la humanidad. La relación íntima y sin barreras que disfrutaban con Dios se refleja en su capacidad para conversar y caminar con Él en el jardín. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Génesis 3:8. Este versículo muestra un nivel de intimidad y proximidad que contrasta fuertemente con la separación causada por el pecado más adelante. La interacción directa con Dios era un aspecto fundamental de su vida en el Edén. Sin embargo, esta relación se puso a prueba con la presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio una instrucción clara: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. La elección de Adán y Eva de desobedecer a Dios resultó en una ruptura de su relación y la pérdida del acceso al árbol de la vida. Este evento trágico subraya la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, temas que son recurrentes a lo largo de la Biblia. El árbol de la vida tiene un papel central tanto en Génesis como en Apocalipsis, sirviendo como un poderoso símbolo de la provisión y la presencia de Dios. En Génesis, el árbol está ubicado en el corazón del jardín del Edén, un lugar de perfecta comunión entre Dios y la humanidad. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2:9. Esta ubicación central resalta su importancia como fuente de vida y sustento divino. En Apocalipsis, el árbol de la vida reaparece en la Nueva Jerusalén, marcando el cumplimiento de la promesa de Dios de restaurar lo que se perdió en el Edén. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Apocalipsis 22:2. Aquí, el árbol simboliza la vida eterna y la sanidad para todas las naciones, reflejando la intención de Dios de renovar y redimir su creación por completo. La ubicación del árbol en ambos libros subraya su papel como un vínculo entre el principio y el fin de la narrativa bíblica. En Génesis, el árbol representa la vida eterna que estaba al alcance de la humanidad antes de la caída. En Apocalipsis, su reaparición simboliza la restauración de esa vida eterna a través de la redención en Cristo. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Este paralelo entre Génesis y Apocalipsis muestra la coherencia y la unidad del plan redentor de Dios. Desde la creación hasta la consumación final, el árbol de la vida sirve como un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y su deseo de habitar con su pueblo. Esta continuidad destaca la promesa de restauración y comunión eterna, que es un tema central a lo largo de toda la Biblia. El viaje del árbol de la vida desde el jardín del Edén hasta la ciudad celestial en Apocalipsis simboliza un cambio significativo en el escenario de la historia bíblica. En Génesis, el Edén es un jardín terrenal, un lugar de belleza y abundancia donde Dios caminaba con la humanidad. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2:8. Este jardín es el escenario original de la perfecta comunión entre Dios y el hombre. Sin embargo, tras la caída, la humanidad fue expulsada del Edén y el acceso al árbol de la vida fue restringido. Y los echó Jehová del huerto de Edén para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Génesis 3:23. Esta expulsión marcó el inicio de una existencia de separación y alienación de la presencia directa de Dios, un tema que resuena a lo largo de la Biblia.
En Apocalipsis, el escenario cambia drásticamente de un jardín terrenal a una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Esta ciudad representa la culminación del plan redentor de Dios, un lugar donde la presencia divina es plena y accesible para todos los redimidos. El río de agua de vida y el árbol de la vida en esta ciudad simbolizan la restauración de la vida eterna y la comunión con Dios. Este cambio de escenario de un jardín a una ciudad refleja una expansión en el propósito de Dios. No solo se trata de restaurar la vida eterna y la comunión individual con Dios, sino de crear una comunidad redimida y reconciliada que vive en perfecta armonía con su Creador. Este tema de renovación y restauración final en la Nueva Jerusalén subraya la culminación de la esperanza y la promesa de Dios para toda la creación. El árbol de la vida, tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, simboliza la vida eterna y la comunión con Dios. En el Edén, el árbol ofrecía a Adán y Eva la posibilidad de una vida sin fin en comunión con su Creador, siempre y cuando permanecieran en obediencia. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2:9. La presencia del árbol en el centro del jardín subraya esta oferta de vida eterna. Sin embargo, la caída de la humanidad y la consiguiente expulsión del Edén resultaron en la pérdida de acceso a este árbol vital. Y los echó Jehová del huerto de Edén, para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:23-24. Esta barrera simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. En Apocalipsis, el árbol de la vida reaparece como un símbolo de la restauración de la vida eterna y la comunión con Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Este acceso renovado al árbol en la Nueva Jerusalén refleja la culminación del plan redentor de Dios, donde la barrera del pecado ha sido eliminada a través de la obra de Cristo. El árbol de la vida, por lo tanto, sirve como un poderoso recordatorio de la promesa de vida eterna y la comunión restaurada con Dios. Desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén, este árbol simboliza la intención de Dios de ofrecer vida en abundancia a su creación. Esta continuidad en la narrativa bíblica destaca la fidelidad de Dios y su deseo inquebrantable de estar en relación con la humanidad. La pérdida del acceso al árbol de la vida tras la desobediencia de Adán y Eva es uno de los eventos más trágicos de la narrativa bíblica. Este árbol representaba la oferta de vida eterna y comunión con Dios, pero la elección de desobedecer resultó en la expulsión del Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Esta advertencia subrayaba la gravedad de su decisión. La tentación y el engaño de la serpiente llevaron a Eva a comer del fruto prohibido, y Adán siguió su ejemplo. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras, resultando en la pérdida de la inocencia y la expulsión del jardín. La humanidad, por tanto, perdió el acceso directo al árbol de la vida y la vida eterna que ofrecía. La expulsión del Edén simboliza una ruptura en la relación entre Dios y la humanidad. Y Jehová
Dios dijo: «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Y los echó Jehová del huerto de Edén. Génesis 3, 22, 23. Esta separación marcó el inicio de una existencia marcada por el sufrimiento y la muerte, lejos de la presencia inmediata de Dios. A pesar de esta trágica pérdida, la historia de la Biblia es una narrativa de esperanza y redención. Desde ese momento de separación, Dios ha trabajado para restaurar la relación con su creación. La reaparición del árbol de la vida en Apocalipsis simboliza la culminación de este plan redentor, ofreciendo nuevamente la promesa de vida eterna y comunión con Dios a través de Cristo. Aunque la pérdida del acceso al árbol de la vida fue un evento trágico, la narrativa bíblica está llena de promesas de esperanza y redención. A pesar de la separación inicial, Dios nunca abandonó a la humanidad. Desde el mismo momento de la caída, Dios prometió una futura redención. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Génesis 3:15. Este versículo, conocido como el protoevangelio, anuncia la futura victoria sobre el pecado y la muerte. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios renovó sus promesas de redención a través de sus pactos con Noé, Abraham, Moisés y David. Cada uno de estos pactos apuntaba hacia una restauración final de la relación entre Dios y su pueblo. Por ejemplo, en el pacto con Abraham, Dios prometió que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Esta promesa se cumple en Jesucristo, quien trae la redención y la vida eterna. El libro de los Salmos y los profetas también están llenos de promesas de restauración y esperanza. Él restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos 23:3. Este salmo refleja la confianza en la guía y la provisión continua de Dios, incluso en tiempos de pérdida y sufrimiento. Los profetas, como Isaías, hablaron de un futuro donde Dios traería nueva vida y sanidad. «He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Isaías 65:17. La esperanza en medio de la pérdida se ve plenamente realizada en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección abrieron el camino para que la humanidad pudiera recuperar el acceso a la vida eterna. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esta promesa de Jesús reafirma la esperanza de que, a pesar de la pérdida inicial en el Edén, la vida eterna y la comunión con Dios son nuevamente accesibles a través de Él. La llegada de Jesús al mundo marca un punto crucial en la narrativa de la Biblia, ofreciendo la redención y restauración del acceso a la vida eterna. Desde el inicio de su ministerio, Jesús proclamó el reino de Dios y la reconciliación de la humanidad con su Creador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Este versículo resume la misión de Jesús: restaurar lo que se perdió en el Edén. La crucifixión de Jesús es el acto central de esta redención. En la cruz, Jesús llevó el peso del pecado de la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. Al tomar sobre sí mismo la maldición que resultó de la desobediencia de Adán y Eva, Jesús abrió el camino para que la humanidad pudiera ser reconciliada con Dios. Además de su muerte, la resurrección de Jesús es fundamental para la esperanza de vida eterna. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá».
Juan 11:25. La resurrección de Jesús no solo confirma su victoria sobre la muerte, sino que también garantiza la promesa de que aquellos que creen en Él tendrán acceso a la vida eterna, restaurando el acceso simbólico al árbol de la vida. La ascensión de Jesús al cielo y la promesa de su regreso completan el cuadro de redención. Jesús prometió volver para llevar a su pueblo a la plenitud de la vida eterna. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Esta esperanza futura mantiene viva la promesa de restauración y acceso eterno a la presencia de Dios, simbolizada por el árbol de la vida. Jesús se presenta en el Nuevo Testamento no solo como el Redentor, sino también como la fuente de vida eterna. En el Evangelio de Juan, Jesús se identifica con la vida en varias ocasiones, subrayando su papel como el nuevo acceso a la vida que una vez estuvo representado por el árbol de la vida en el Edén. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Este versículo destaca que la vida eterna y la comunión con Dios ahora se encuentran a través de Jesús. La metáfora de Jesús como la vid y los creyentes como los sarmientos también subraya esta conexión vital. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Al igual que el árbol de la vida, Jesús es la fuente de sustento espiritual y vida abundante. La permanencia en Jesús garantiza una vida fructífera y plena. Además, Jesús ofreció el agua de vida, otra imagen poderosa de su capacidad para saciar las necesidades espirituales de la humanidad. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Esta oferta de agua viva es paralela a la imagen del río de vida que fluye en la Nueva Jerusalén, donde el árbol de la vida se encuentra a ambos lados. La promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo también es crucial para entender cómo Él se convierte en la fuente de vida. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. El Espíritu Santo actúa como el mediador de la vida eterna, asegurando que los creyentes permanezcan conectados a la vida y provisión de Dios a través de Jesús. Esta continua presencia del Espíritu refuerza la idea de que Jesús es el nuevo y eterno acceso al árbol de la vida. El simbolismo del crucifijo en el cristianismo tiene profundas conexiones con el árbol de la vida. La cruz, a menudo descrita en la Biblia como un árbol, se convierte en el nuevo lugar de la vida eterna y redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Este versículo subraya cómo Jesús, al ser crucificado, transformó el símbolo de maldición en una fuente de bendición y vida. La crucifixión de Jesús, por tanto, puede ser vista como un acto de plantar un nuevo árbol de la vida en el Calvario. La madera de la cruz, que originalmente simbolizaba muerte y castigo, se convierte en el medio a través del cual la vida eterna es accesible para todos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. La cruz se transforma en el nuevo árbol que ofrece sanidad y vida. La referencia al crucifijo como un árbol conecta la redención de Jesús con la promesa de restauración en el Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Apocalipsis 2:7. La victoria de Jesús en la cruz asegura el acceso a este árbol de vida eterna prometido a los que vencen a través de la fe. La transformación del crucifijo en un símbolo de vida eterna también resuena en la liturgia y el arte cristiano. Muchas iglesias presentan la cruz como un recordatorio constante de la redención y la esperanza de vida eterna en Cristo. Este simbolismo refuerza la conexión entre el sacrificio de Jesús y el acceso renovado al árbol de la vida, uniendo así la narrativa de la caída y redención en un continuo de esperanza y renovación. La resurrección de Jesús marca la victoria definitiva sobre la muerte, un tema central en la narrativa bíblica. Este evento no solo valida las afirmaciones de Jesús sobre ser la vida y la resurrección, sino que también ofrece a la humanidad la esperanza de vida eterna. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. La resurrección de Jesús es la primera muestra de la nueva vida que espera a todos los creyentes. La victoria sobre la muerte también se conecta directamente con la promesa del árbol de la vida. En el Apocalipsis se describe un futuro donde no habrá más muerte ni llanto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta visión de la Nueva Jerusalén destaca el fin del poder de la muerte y el comienzo de una nueva era de vida eterna. La resurrección de Jesús también reafirma su poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17-18. Este versículo subraya que Jesús, a través de su resurrección, tiene control absoluto sobre la muerte, ofreciendo así seguridad y esperanza a los creyentes. Finalmente, la victoria de Jesús sobre la muerte transforma la perspectiva cristiana sobre la vida y la muerte. La muerte ya no es el final, sino una transición hacia la vida eterna prometida en Cristo. Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esta declaración de Pablo refleja la certeza de que, a través de Jesús, la vida eterna es una realidad asegurada, cambiando radicalmente cómo los creyentes enfrentan la muerte y el sufrimiento en este mundo. La Biblia concluye con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el árbol de la vida jugará un papel central en la vida eterna y la comunión con Dios. Esta visión se encuentra en el Apocalipsis, donde Juan describe la transformación final de la creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Este versículo anuncia la culminación del plan redentor de Dios, llevando a cabo una renovación completa de todas las cosas. En esta nueva creación, la presencia de Dios será plena y continua. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. La promesa de Dios de habitar entre su pueblo se realiza plenamente en este nuevo cielo y nueva tierra, simbolizando una restauración completa de la comunión que existía en el Edén. El árbol de la vida en este nuevo entorno es una parte integral de la provisión divina. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2.
La producción continua de frutos y la capacidad de las hojas para sanar reflejan la abundancia y el cuidado inagotable de Dios en la nueva creación. La promesa del nuevo cielo y nueva tierra también subraya la eliminación definitiva de la maldición del pecado. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Este versículo destaca que, en la nueva creación, la separación causada por el pecado será completamente eliminada, permitiendo una comunión sin obstáculos entre Dios y la humanidad. Esta visión de esperanza y renovación completa el cuadro de redención que comenzó en el Edén. El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén es una visión poderosa de la restauración y la vida eterna que Dios promete a sus seguidores. En el Apocalipsis, Juan describe esta ciudad celestial con detalles vibrantes y significativos, y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Este río simboliza la vida eterna y la pureza que fluyen directamente de Dios y del Cordero, y en sus orillas crece el árbol de la vida. La ubicación del árbol de la vida a ambos lados del río de vida resalta su papel central en la Nueva Jerusalén. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Apocalipsis 22:2. Este árbol no solo es una fuente de alimento y sanidad, sino que también simboliza la continuidad de la vida eterna que Dios ofrece a todos los que están en la ciudad santa. Su presencia en el corazón de la Nueva Jerusalén destaca la restauración completa de la creación. Además de su ubicación, las características del árbol de la vida son significativas. Produce 12 tipos de frutos, uno para cada mes, simbolizando la provisión constante y la abundancia sin fin de Dios. Y el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Apocalipsis 22:2. Esta imagen de provisión continua subraya que en la Nueva Jerusalén no habrá más carencias ni necesidades insatisfechas. Las hojas del árbol, destinadas a la sanidad de las naciones, representan la restauración completa de la humanidad, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Esta visión muestra que, en la Nueva Jerusalén, todas las divisiones, enfermedades y sufrimientos serán curados. El árbol de la vida, por lo tanto, no solo es una fuente de vida eterna, sino también de sanidad y reconciliación, completando la promesa de redención y restauración de Dios. En la visión de la Nueva Jerusalén, se revela que el acceso al árbol de la vida ha sido restaurado para todos los redimidos. Esta es una de las promesas más emocionantes y esperanzadoras del Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Este versículo destaca que aquellos que han sido purificados por la sangre de Cristo tienen derecho a acceder al árbol de la vida y disfrutar de la vida eterna. El acceso renovado al árbol de la vida simboliza la restauración completa de la relación entre Dios y la humanidad. En el Edén, la desobediencia resultó en la pérdida de este acceso vital. Sin embargo, a través de la obra redentora de Jesús, esta barrera ha sido eliminada. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Jesús, como la puerta, asegura que todos los que creen en Él puedan entrar en la comunión eterna con Dios. La promesa del nuevo acceso al árbol de la vida también implica una vida de bendición y satisfacción eterna. A cualquiera que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Este ofrecimiento de agua viva refuerza la idea de que en la Nueva Jerusalén, todas las necesidades y deseos serán satisfechos plenamente por Dios.
La vida eterna será una existencia de plenitud y gozo continuo. Finalmente, el acceso al árbol de la vida es un recordatorio del propósito eterno de Dios de vivir en comunión con su creación. Desde el principio en el Edén hasta la consumación final en la Nueva Jerusalén, el plan de Dios siempre ha sido habitar entre su pueblo y ofrecerles vida en abundancia. Esta visión de acceso renovado no solo es un símbolo de esperanza, sino también una realidad asegurada para todos los que ponen su fe en Cristo. La narrativa bíblica culmina con la promesa de una restauración completa en la Nueva Jerusalén, donde el árbol de la vida juega un papel central. Esta promesa abarca no solo la restauración de la vida eterna, sino también la sanidad, la paz y la comunión plena con Dios. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Este versículo resalta que la maldición del pecado será eliminada por completo, permitiendo una vida sin barreras en la presencia de Dios. La restauración completa incluye la sanidad de todas las heridas y divisiones que han afectado a la humanidad. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Esta imagen de sanidad universal refleja el alcance total del plan redentor de Dios, que no solo abarca a individuos, sino a todas las naciones y culturas, reuniéndolas en una unidad perfecta bajo su reino. La paz y la seguridad también son aspectos fundamentales de esta restauración. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Este versículo subraya la eliminación de todo sufrimiento y la introducción de una era de paz y alegría interminable en la presencia de Dios. Finalmente, la promesa de restauración completa se realiza en la comunión eterna con Dios. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis 22:4. La visión de Dios cara a cara representa la culminación de la esperanza cristiana, una relación plena y sin obstáculos con el Creador. Esta comunión eterna es el objetivo final de la narrativa bíblica, donde la historia de redención alcanza su clímax en la Nueva Jerusalén, con el árbol de la vida como testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo.